Ahora presentamos la presentación y divulgación de la información. La información se puede presentar de 4 formas. Existe en forma de prosa. Esas son la información que aparece en los artículos de periódicos o en los artículos de revistas o en los noticieros de televisión. Por ejemplo, cuando el periodista dice: en la ciudad de Changuinola hubo un accidente donde estuvieron involucrados 3 automóviles, hubo una persona herida. Esto es en forma de prosa. Se tiene que decir una historia para decir la parte estadística. O sea, ¿cuál es la parte estadística? Que hubo un accidente, 3 autos involucrados, un herido. Pero para eso no se puede decir así. Tiene que decirse una historia. En la ciudad de Changuinola, el día 18 de noviembre a las 6 de la tarde, hubo un accidente en la avenida Omar Torrijos Herrera, donde se vieron bloqueados 3 automóviles y salió una persona herida. Eso es presentación en prosa. Semitabular es cuando aparece un párrafo y un pequeño cuadrito. Un párrafo y un pequeño cuadrito. O sea, es de ambas. Tiene prosa y además tiene cuadro estadístico. Pero un cuadro pequeñito. Y la más importante es la tabular y la gráfica. La tabular, los elementos básicos son estos 9: el número, el título, todo el cuadro debe tener título, el encabezamiento. Ahorita les explico un ejemplo de cuál es el encabezamiento. La columna matriz, la columna más importante del cuadro, las casillas, el cuerpo del cuadro, nota, llamada y fuente. Y las gráficas, el elemento básico también tiene número, tiene título, tiene la figura y también tiene las líneas, los ejes, eje vertical, eje horizontal. Si es una gráfica de barra o lineal, son esos 5 elementos. Tipo de gráficas, tenemos estas 5 tipos de gráficas: gráfica de barra, gráficas lineales, gráficas circulares, mapa estadístico y gráficas pictóricas. Vamos a ver un ejemplo de un cuadro y ejemplo de gráficas. Entonces, un cuadro estadístico es un arreglo sistemático y ordenado de datos numéricos que son presentados por medio de una tabla, formado por columnas y filas según ciertos criterios, y donde se destacan los aspectos principales, los de datos, para facilitar la descripción, lectura e interpretación de los hechos estudiados. Los objetivos: resumir, ordenar los datos, facilitar la lectura, comparación y el análisis de los datos, ayudar a la interpretación de los resultados, resaltar las conclusiones detectadas. Para elaborar un cuadro se deben valorar los siguientes aspectos: establecer el propósito que tendrá el cuadro, analizar la estructura del cuadro, el diseño del cuadro debe ser sencillo, y redactar el título de manera clara, a partir de la organización que se dio a los datos. Pues en el título se establece la distribución de los datos en las filas y en las columnas. Veamos entonces ejemplo de cuadro estadístico. El número que aparece en la parte de arriba, el título, el encabezamiento son los títulos de las columnas. La columna matriz es la columna principal del cuadro. Las casillas son las celdas. Cada casilla es una celda, cada celda es una casilla. El cuerpo son los números que aparecen allí. Y la nota es, por ejemplo, si tenemos alguna explicación de alguna casilla. Y la llamada y la fuente. La llamada es, por ejemplo, que no debe aparecer aquí, debe aparecer por acá arriba. La llamada es para decir cómo se van a leer los datos. Si los datos se van a leer en miles, en balboas, en unidades. Y la fuente es de donde salió la información. Por ejemplo, aquí, cuadro número 1, número de estudiantes matriculados en la asignatura Método Estadístico, primer semestre, año académico 97 al 2001. Ese es un título bastante bien claro. Debe contestar 4 preguntas sencillas. ¿Qué? Número de siguientes. ¿Cuándo? Primer semestre. ¿Dónde? En la asignatura Método Estadístico. ¿Y cómo? Matriculados. ¿Ya? Entonces la columna matriz sería año. Los encabezamientos serían total, hombres y mujeres. Las casillas serían 15, 25, 45. El cuerpo serían todos los números. Y la fuente, Universidad Santa María de la Antigua, Departamento de Estadística. No tiene nota ni tiene llamada. ¿Ya? Porque así mismo como se leen los datos, 15 personas, 10 personas, 5 personas, no vale la pena decir, se leen como unidades, sino que así mismo como están, se leen. Pues si hubiera leído como miles, por ejemplo, 15 miles, 10 miles, 5 mil, entonces la nota tiene que aparecer, o la llamada tiene que aparecer aquí
en miles. Aquí debajo del título, en miles. Pero como no es necesario, se dejó así, para que así uno se lee 15, 10, 5, así como está, se lee. El gráfico. El gráfico es la herramienta más efectiva para destacar los resultados y complementa la interpretación de la información presentada en los cuadros. Un gráfico permite visualizar y sintetizar el comportamiento de los datos clasificados en diferentes categorías, pero esa selección debe responder al objetivo que se persigue. La estructura del gráfico, los componentes deben ser el número, el título, el cuerpo y las notas. La escala es la otra que también debe estar allí, la escala o los ejes como está establecido el cuadro, en la gráfica. Entonces, ejemplos de gráficas: gráfica de barras, aparecen así, son barras verticales. En la columna va la frecuencia y en la horizontal va el atributo o la variable. En este caso es color negro, azul, amarillo, rojo, y acá la frecuencia. Debe ser una gráfica de barra. Se hace en un diagrama, un plano cartesiano, utilizando el primer cuadrante. La segunda gráfica es la gráfica lineal. También se hace en un plano cartesiano. En la vertical va la frecuencia y en la horizontal van los años. Y entonces se va poniendo año, por ejemplo, 2005 o 100 de crecimiento, 100 hectáreas, por ejemplo. 2006 300, 2007 300 y 2008 400. Esta es una gráfica lineal. La gráfica circular es la que utiliza el círculo como fondo para hacer la gráfica. Se tiene que dividir en por ciento y en grados también para hacer una mejor distribución. ¿Ya? 20% de color negro, 25% de color azul, 25%. Esto se usa entonces el transportador para medir los grados. Entonces hay que pasar los grados, el porcentaje de grados, recordando que un círculo tiene 360 grados. Y entonces el 100% se usa una regla de 3, 100%, 360 grados, y dependiendo del por ciento, entonces así mismo van los grados. En la otra gráfica, mapa estadístico, un mapa de Panamá, por ejemplo, para ver el mapa político, la división de por provincia, Boca del Toro, la comarca, Chiriquí y Veragua. Entonces este es un mapa estadístico. También se puede hacer mapa de ganadería, agrícola, censo de población, cantidad de población. Todo eso se puede hacer con el mapa estadístico. Y por último tenemos las gráficas pictóricas, que son, por ejemplo, utilizando diseños o dibujos. Por ejemplo, si queremos hablar de tractores, dibujamos entonces tractores. Cada figurita son 100 tractores. Por ejemplo, aquí en Moca hay 200 tractores. En San Sebastián hay 300 tractores. En Camuy hay 400 tractores. En Laria hay 500 tractores. Ya cada una, según la escala que se utilice, en este caso usaron 100. Un tractor significa 100 tractores. 100, 200, 300, 400, 500. Esta es una gráfica pictórica para llamar la atención más que todo. Muchas gracias.